Ok, chicos, ahorita vamos a revisar lo que es el cálculo, cómo se debe de hacer. Es solo una sugerencia, ustedes si tienen su método pueden seguirlo. Eh, Hay algunos que lo hacen de otras formas y también puede ser mientras que llegue al mismo, obviamente, resultado. Entonces, el paso número uno para realizar la intervención, obviamente ya tenemos que tener lo que es la evaluación del ABCD, ¿sí? A partir del ABC, ¿sí? Porque el D, pues vamos a ver la intervención comparado con la ingesta del paciente. Entonces, si nosotros ya tenemos esto, nosotros nos podemos dar una idea y la patología de base, para eh, saber cómo vamos a intervenir, ¿ok? Entonces, según las guías basadas en evidencia, dependiendo de la patología, dependiendo de cómo resultó en antropométrico, de bioquímico y de clínico, nosotros podemos decidir por dónde irnos. Entonces, pueden utilizar una ecuación, eh, una ecuación o alguna recomendación por kilocaloría por kilogramo de peso, ¿sí? Ya dependiendo de las guías, ¿sí? Las referencias de evidencia científica, ¿sí? No pueden ser de blogs, no pueden ser a lo mejor de que, sí, la maestra me dijo, no, tienen que ser basadas en evidencia, ¿ok? Entonces, primeramente, si yo decidiera elegir Harris y Benedict, ¿sí? Voy a utilizar pues un factor de actividad en el caso de que tuviera, ¿sí? Un factor de estrés en el caso de que aplicara y acuérdense del efecto térmico de los alimentos. Y esto nos va a dar el gasto energético total, ¿ok? Lo que requiere mi paciente, ¿de acuerdo? Si quieren elegir kilocalorías por kilogramo de peso, pues lo único que tienen que hacer es el peso de tu paciente, dependiendo de cuál vas a elegir, un ajustado, un peso seco, un peso deseable, ya depende de tu evaluación, dependiendo de cómo resultó, cómo vas a intervenir o el peso actual. Entonces, las recomendaciones de las guías se basan desde 10 hasta a veces 35 o hasta 40 kilocalorías por kilogramo de peso. Entonces, ¿qué van a hacer? Calcular o multiplicar, por ejemplo, 20 kilocalorías, si fuera la recomendación, por 60 que pesa mi paciente o que yo decidí utilizar ese peso, ¿ok? Entonces, lo que a mí me resulta multiplicando estos dos son 1200 calorías. ¿Sí? En esta no se utiliza o no se menciona cómo utilizar un factor de estrés o un factor, sin embargo, dependiendo de su paciente, ustedes pueden desarrollarlo. Quizá este es solo un ejemplo. Es muy debajo, a lo mejor si tiene obesidad y yo utilice un 70, un de 70 de kilo, pues ya nos da 1400, ¿sí? Todo depende del peso y la recomendación que nos base dependiendo de la patología, ¿ok? Entonces, supongamos que ustedes eh, eligieron cualquiera de las dos y resultó un gasto energético total, ¿ok? De 1000, no sé, 1500, ¿ok? Entonces, este es su requerimiento total. ¿Qué quiere decir esto? Este es su 100%, ¿sí? Que no se los olvide. Es lo ideal que debe consumir. Entonces, si en mi recomendación de mi patología dice que debo de darle, sí, hay algunas referencias que marcan primero comenzar con el aporte proteico. Bueno, entonces yo voy según la guía dice que yo dé 1.2 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Kilogramo de peso de proteínas, ¿ok? Entonces, estos son mis kilogramos de peso. Estos van a ser mis gramos, mis calorías y mi porcentaje de distribución. ¿Ok? ¿Ok? Entonces son mis gramos, mis calorías y mi porcentaje de distribución. Y este es mi nutriente, mi macronutriente.
Entonces, si yo voy a utilizar un peso, si supongamos un peso de 68 kilogramos, ¿sí? Este va a ser mi peso que voy a utilizar para mi cálculo. Entonces, yo voy a multiplicar 1.2 por 68 kilos. Me da 81.6 gramos. Esto lo multiplico por 4, ¿sí? Porque un gramo de proteína equivale a 4 calorías. Entonces me da un total de 326.4. Pero yo quiero saber el porcentaje de distribución, siendo que mi 100% es 1500. Hago la regla de 3, ¿sí? Yo tengo las 326.4 calorías, lo multiplico por 100 entre mi ideal, ¿sí? Por 100 entre 1500, ¿sí? 326.4 por 100 entre 1500, que nos queda un porcentaje de aproximadamente 22%, ¿ok? De distribución de mi 100, es una parte de mi 100%, ¿sí? 22% de un 100%, ¿ok? Después vámonos a ir con los carbohidratos. Entonces, más o menos mi recomendación me dice que se maneje de 50 a 55, según la recomendación. Este es solo un ejemplo, ¿ok? Entonces yo me voy a ir quizá, tiene bien la glucosa, no tiene acantosis nigricans, ¿sí? Que marca como una resistencia a la insulina, que puede tener diabetes, antropométricamente pues está ligeramente con sobrepeso, ¿sí? Entonces más o menos me voy a basar, no es porque sea más o menos, sino es un ejemplo, pero mi guía me dice que me puedo ser, no sé, 55%. Entonces, la 55% de mi 100%, ¿cuántas calorías son? Y ahora es al revés. Aquí empecé por gramo por kilogramo de peso, ¿sí? Hacia esta dirección, ahora lo haré de esta manera, ¿sí? Entonces, tengo mi porcentaje, yo quiero saber cuántas calorías. Es una regla de 3, 55 por 1500 entre 100. 55 por 1500 entre 100 van a ser 825 calorías entre 4, ¿sí? 206.25 gramos. ¿Por qué por 4? Porque un gramo de carbohidrato equivale a 4 calorías, ¿sí? Y yo voy a multiplicar mis gramos, ¿sí? Más bien dividir, perdón, mis gramos de carbohidratos por el peso que yo estoy utilizando, que es 68, ¿sí? Yo lo divido y me quedan 3.03 gramos por kilogramo de peso. Hay algunos autores que manejan de 3 a 5 kilogramos por kilogramo de peso, ¿ok? Y por último, voy a checar cuánto me resta para cumplir el 100%. Entonces, tenemos 22, tenemos 55, me quedan 23%. Entonces, ahora voy a hacer la misma dinámica, un 20%, yo lo tengo, quiero saber las calorías. Son 23 por 1500 entre 100, ¿sí? Son 345 kilocalorías entre 9, ¿sí? 345 entre 9, que nos dan, se me hacen muy poquitas, pero creo que está bien. Entre 9. ¿Por qué 9? Porque un gramo de grasas equivalen a 9 kilocalorías, ¿ok? Lo voy a hacer de nuevo. 23 por 1500 entre 100 son 345, entre 9 son 38, ok. Y esos 38.3 los divido entre mi peso, entre 68 kilos, que me queda 56 gramos por kilogramo de peso, ok. Entonces, esta es la distribución de mi intervención de macronutrientes. De la manera que tenemos gramos por kilogramo, gramos, calorías y porcentaje de distribución. ¿Ok? Entonces, hasta ahí
es el cálculo de mis macronutrientes por estos 4 parámetros.